Bueno, la primera pregunta es siempre la pregunta por el origen, es decir, dónde te criaste, en qué ambiente, si había libros, si, cómo empezaste a leer. Esa es la primera pregunta. Bien. Bueno, yo nací en el conurbano sur, en un lugar, nací en Lomas de Zamora en realidad, pero de muy chica nos mudamos a Llavallol, que queda mucho más al sur, y ahí digamos que tuve mi infancia, mi adolescencia, o sea que considero como ese lugar más el de mi infancia, el de mi crianza, digamos. Y, eh, y no, vengo de una familia muy modesta, muy trabajadora, de una casa donde no había libros. Mi mamá era modista, mi papá mecánico. Y bueno, me llenaron de afecto, pero no había acceso a los libros. Lo que ocurrió en ese origen es que yo era muy buena alumna y los maestros y los profesores sobre todo me proveyeron muchísimos libros. Y algunos amigos y amigas que tenía de la escuela secundaria, ¿no? Que eran de también casas modestas, pero digamos por ahí con, no sé, una mamá maestra o algún tipo de profesión que los acercaba más a los libros y me prestaban. Así que yo fui la que hizo la biblioteca en mi casa y la que empecé a comprar libros, que compraba así con con la poca plata que podía ahorrar de cualquier cosa. Eh, bueno, esto en parte lo cuento Sí, en el último libro, Claro, que es muy en autobiográfico, la ¿no? autobiografía, totalmente, sí. claro, sí, Entonces, pero está ahí bueno está. contarlo también acá, pero Sí, no, quiero decir, tengo fresco como un relato que también estuvo volcado Claro, allí. claro. Y además, cosas que, ¿por qué lo digo? Quizá lo esté diciendo porque por mucho tiempo eh, yo eso nunca lo conté, digamos, mi historia empezaba eh, con la facultad, digamos, cuando hice la carrera de letras y todo lo anterior parecía como, bueno, sí, es parte de una escena demasiado personal, no sé. Bueno, y ahora ya no lo es. claro, Y ah, las primeras eso iba lecturas, a ¿cuáles preguntar. fueron? Y las primeras lecturas eran, fue de todo muy anacrónicas, o sea, muy raras, muy mezcladas, quiero decir. Por ejemplo, yo tenía una colección de revistas de historietas porque en realidad no había librerías en Lavallol. Había librerías, digamos, papelerías, pero no librerías de libros. Y lo único que había era un kiosco de revistas muy grande, donde se cambiaban, se compraban y se vendían revistas y había mucho canje. Entonces me fascinaba ese kiosco, yo iba siempre, no sé, todos los días te puedo decir. Entonces llevaba y traía revistas y de vez en cuando algún librito también aparecía. Las primeras lecturas fueron por ahí las de la colección Robin Hood. Eh, Ahora tenemos revisitada Mujercitas. Bueno, yo la leí en esa colección, que estaban en la casa de una tía mía en realidad, y de ahí yo pasaba los veranos ahí, o digamos una época del verano, y me leí un montón de la colección Robin Hood. Y después los primeros que me prestaron mis amigos que ya hacían la secundaria fueron libros de Cortázar, los cuentos, Sábato también era un escritor que se leía mucho en ese momento, El Tubún, El Sobreres y Tumbas. Y, eh, y después lo que pescaba. El primer libro que yo recuerdo de poesía
que compré y que tenía una edición flaquita ahí en esa biblioteca que yo había armado, fue La inquietud del rosal de Alfonsina Storni. Y bueno, y después no sé si libros, te podría mencionar ahora libros así como con título y autor, pero sí recuerdo las antologías que nos daban en la escuela, donde yo sí descubrí toda la poesía clásica y la leía muchísimo, o sea, por mi cuenta y también por lo que me daban en la escuela. La poesía clásica española. Poesía clásica española, sí. Quevedo, Góngora, Claro, sí. Garcilaso. Sí, San Juan de la Cruz. Bueno, no sé si estaba en la antología San Juan, pero el creo que arcipreste sí. de El arcipreste de Ita, claro. Esas son como las primeras lecturas. Y creo que después Alfonsina me abrió bastante la puerta para una lectura más de poesía más contemporánea. ¿Y cómo fue que decidiste estudiar letras o cuándo ya te decidiste, lo supiste desde chica? ¿Cómo fue? Mira, de muy chica yo dije que quería ser escritora, sí. Pero lo dije como quien podía decir cualquier otra cosa, porque no sé bien de dónde pudo salirme eso. Y tampoco sé si yo me lo hubiese tomado muy en serio conmigo mismo. O sea, fue algo que dije y después yo recordé porque finalmente me convertí en escritora. Pero realmente en la escuela secundaria creo que ya vi que yo era muy buena para las letras, que no me gustaban las otras materias, matemáticas, qué sé yo. Era muy buena alumna y no me llevaba materias, pero en las materias que destacaba era en historia, era en castellano, en literatura ya. Entonces empecé a decir que iba a seguir letras. Mi familia me miraba como diciendo, eso es una carrera, o sea, ¿de qué se trata? Y además, como yo había tenido tantos inconvenientes en mi casa ya para hacer la secundaria, yo sabía que no podía ya contar con ellos, porque económicamente no se podía y porque tampoco, a lo mejor si hubiese dicho otra carrera, por ahí me podrían haber apoyado, pero como dije eso, sonaba como, no sé, un gusto que me quería dar. Así que bueno, después yo me fui de mi casa a los 18 años, de manera que ya mis viejos se mudaron a Necochea y yo empecé a vivir en la capital. Y ahí entré a la universidad y ellos más o menos me apoyaban, pero empecé a trabajar y yo me mantenía, ¿no? O sea que ya ahí cuando saliste del secundario ya tenías claro que ibas para letras. Sí. Y el impacto del ingreso a la universidad fue importante. Fue un impacto, sí, fue un impacto. Fue un golpe grande, primero por la mudanza, por esto de venir al centro de la ciudad. Claro, era el Buenos Aires de los 70, donde había una efervescencia política impresionante. Y bueno, la calle Corrientes era... muchos impactos, digamos. Claro. La calle Corrientes era, viste, como una gran universidad en esa época. Uno aprendía un montón de la gente que se encontraba en los cafés, por lo menos de lo que te decían que había que leer y que estaba ahí, te cruzabas y había una librería, ya sea una librería como Hernández o librerías de viejo donde conseguías de todo. Bueno, ese fue como un gran impacto, el vivir en Buenos Aires. Yo era un poco provinciana, habiendo sido criada en un lugar como Lavallol, ¿viste? Es como, no es Vicente López o qué sé yo, no es ni siquiera Avellaneda de Lanús, digamos, que tiene una cercanía muy grande. Yo, para venir al centro, para mí era todo un viaje, toda una cosa, o sea, venía de visita, no conocía. Sí. Entonces, esto fue un poco parte del impacto.
Y después la universidad, donde a mí al principio me costó mucho, no me iba bien. Yo que había sido abanderada, qué sé yo, viste, que tenía así como un currículum de estudiante aplicada, y en la universidad cuando empecé no me iba bien, pero era parte eran demasiadas cosas y era una niña, o sea, tenía 18 años. Después lo que pasó fue que la universidad cerró, y antes del golpe, y hubo una gestión muy conservadora, la de Ivanišević, vos te debes acordar. Entonces, yo a mis padres creo que no les había dicho, ¿viste? Que no se enteraban demasiado de esta cuestión, y yo seguía viviendo acá y trabajando. Y en esa época empecé a trabajar en periodismo. Entonces ya fue como, no sé, como otra vida, como que la vida empezó a tener otra arista, porque eran trabajos mejores que los que había conseguido antes, que era de cualquier cosa, de vendedora, qué sé yo, de correctora, en una guía, no sé, cualquiera. Y trabajé incluso un año en la oficina de una empresa textil, 8 horas, era un trabajo duro, pero a mí me gustó así, me dio como un orden, y además pude ahorrarme plata para después dejarlo, ese trabajo. Y bueno, y ahí ya se ve más claramente cómo pude llegar hasta acá. Claro. Ese fue como el origen. ¿La escritura, cómo empezaste a escribir? ¿Cuándo? Sí, bueno, la escritura desde siempre, en realidad, desde chica, ya desde la escuela primaria que yo escribía, no sé bien qué, ¿viste? Tenía como esos cuadernos que me gustaría mirarlos ahora, no los perdí, no los tengo. Pero siempre tenía esos cuadernos que son como el origen también. Ahora siempre ando con libretas, unas libretas tipo cuaderno, ¿no? Y anotaba cosas. Yo decía que escribía cuentos, que escribía canciones, así tenían ya forma con el corte de verso, todo. Imaginaba la música que tenían, por ahí se la canté a alguien cercano alguna vez, que me miraba así como azorado. Y algunos de esos textos, por ejemplo, cuando estuve en la escuela secundaria, con un grupito de gente, de estudiantes, ¿no? Sacábamos una especie de diario de la escuela, qué sé yo, y yo empecé a publicar, hice algunas reseñas que se publicaron ahí, y a raíz de eso la profesora de literatura me acuerdo que me habló, qué sé yo, que me dijo, una profesora así como medio inalcanzable, pero que dijo, y también algunas de esas anotaciones creo que publiqué ahí. Y les gustaba eso que yo escribía, o que se publicaba ahí, o que se los leía a mis amigas de la escuela. De manera que, bueno, eso era mi escritura, una cosa informe, que todavía no se sabía para dónde iba. Después creo que había empezado a escribir poesía, un poco por mi cuenta, y empecé a ir al taller de Lelis. ¿Y cómo llegaste al taller de Lelis? No me acuerdo. Yo tenía un amigo, Germán Lima, que es el hijo de Hamlet Lima Quintana, y me acuerdo que él quería ir a un taller. Entonces yo tenía como más conexión, yo estudiaba teatro en esa época, y tenía como más conexión con la gente de teatro, pero esa gente nos recomienda el taller de Lelis. Y entonces fuimos los dos, pero en realidad yo busqué la conexión, la había buscado para él.
Y nada, empezamos a ir los dos al taller de Lelis. ¿No es el primer grupo del taller? No de fue, Lelis? no, ya llegamos a un grupo formado. Claro. Estaba Jorge Aulicino, estaba Irene Grus, estaba Daniel Freidemer, estaba Marcelo Cohen, estaba el Turco Asís, pero ya medio como de afuera, porque ya había empezado a editar, qué sé yo, o sea que medio que... bueno, como él había otra gente que aparecía solo en el bar, que era el Floridita, porque las reuniones eran no, ya no eran en el IF, eran en la Sociedad de Artistas Plásticos en la calle Viamonte, en un sótano que había allí. Y después se iban al bar. Y después íbamos al Floridita, sí, al bar de enfrente, así medio en diagonal. Y aparecía Tuñón, por ejemplo, yo lo conocí ahí, lo vi varias veces. Guillermo Boido. Bueno, esa gente, se armaban esas mesas, esas charlas, pero en realidad ellos eran un grupo ya consolidado y ya algunos habían publicado ya su primer libro por lo menos, es el caso de Jorge, el caso de Daniel también, que había publicado Blues del que vuelve solo a casa, o fue en esa época que lo publicó, no me acuerdo muy bien. Así que en realidad para mí fue importantísimo, un poco por las devoluciones sobre lo que yo escribía, pero creo que más por la guía de lecturas, por el panorama que me abrieron en cuanto a las lecturas. Esa sí fue una época para mí de grandes descubrimientos, o sea, como la gran apertura a toda la poesía. No, no sé, desde Neruda, que no lo conocía, a Alejandra Pizarnik, por ejemplo, que con Irene me acuerdo que nos pasábamos fotocopias de los libros porque no se conseguían. Yo recuerdo que en esa época también un poco, por las charlas con Irene, conseguí El infierno musical, y después inmediatamente se agotó ese libro. Y después conseguí en librerías de Viejo, conseguí La Condesa Sangrienta, bueno, y más que nada la charla con Irene sobre Alejandra Pizarnik, que éramos, las dos nos habíamos hecho fanáticas, ¿no? Así que bueno, esto fue el inicio. ¿Y participaste vos de algún grupo? En esa época se formaron grupos de afinidad estética, acá en Buenos Aires, como Último Reino y otros más, bueno, los neobarrocos. Vos participaste, existía también, ¿cómo se llamaba? El de que estaba en Coto Colombo. El Ladrillo, Leiro, claro. El Ladrillo, no. Bueno, el Ladrillo era simultáneo al taller de Lelis. Digamos que nos conocíamos, a veces creo que en alguna lectura coincidimos, pero no, nos diferenciábamos en realidad. Creo que también había cuestiones políticas que nos diferenciaban en esa época. Pero no había, no recuerdo yo peleas de ese orden, o discusiones siquiera, o sea, simplemente eran como, se caracterizaban por eso. Y a la gente de Último Reino la conocía, a Víctor, digamos, pero no tenía la afinidad estética con ninguno de esos otros grupos. Creo que también me parece que ahí teníamos, que en el taller de Lelis, por lo menos en esa época, teníamos una afinidad estética, aunque no sé... No declarada, aunque por ahí no era tan uniforme en las producciones,
pero había ciertos gustos que nos identificaban y que por ahí nos podían diferenciar de un grupo como Último Reino. Claro. ¿Y cómo fue la publicación de tu primer libro y la creación de ese libro, ¿no? Cuando viste que había allí un libro y que se podía publicar? Claro. Bueno, mi primer libro está muy ligado al taller, porque muchos de los poemas yo los había escrito en esa etapa. No sé si fueron así como leídos en el grupo de taller, pero sí mostrados a la gente, digamos, del taller, a esta gente con la que yo tenía amistad, ¿no? Porque éramos amigos. Y después vino el 76, vino el golpe, se desarmó todo lo que fuese encuentros sociales, también el taller dejó de funcionar y no nos veíamos tanto con la gente porque ir a la calle Corrientes, ir a tomar un café por ahí era exponerse a una racia, ¿viste? Como de hecho medio te pedían documentos, qué sé yo, a todos nos pasó. Y todos, que más que menos tenía algo que ocultar, teníamos compromisos políticos, teníamos algunos por el trabajo, por esto, por aquello, entonces todo el mundo se cuidaba, nos cuidábamos y nos veíamos muy de vez en cuando. Yo armé ese libro y lo publiqué así con unos amigos en una edición muy artesanal. El cielo posible. ¿No es del Escarabajo de Oro? ¿Es de la claro. editorial de la revista? No, sí, pero lo que pasa es que lo hice yo y antes de hacerlo hablé con la gente del Escarabajo, que ellos me dieron el sello. Me dijeron, sí, no hay ningún problema, pero nosotros no, digamos, no, era un sello más el Escarabajo. Y ya te digo, en esa época era toda una desbandada, ¿viste? Como que nadie tenía nada muy organizado. Incluso la revista El Escarabajo de Oro había parado de publicarse. Después salió El Ornitorrinco, pero era justo en una época de gran parate, porque el libro sale en el 77, pero imagínate, todavía zumbaban las balas por todas partes, ¿no? Entonces yo hago eso con este grupo de amigos, y yo misma hice la distribución, pero habíamos hecho cantidad de ejemplares. Entonces yo lo distribuí por todo Corrientes, me acuerdo haber ido con la mochila, ¿viste? Y en esa época los libreros, ¿viste? No había problema, o sea, te aceptaban, qué sé yo. Y se vendió mucho ese libro por eso, y porque justo cayó en una época en donde era el desierto, ¿viste? No había nada. Incluso si tuvo alguna reseña y eso, no ha sido por mérito tanto como porque no pasaba nada en ese momento, y entonces, bueno, un libro, ¿viste? Y después ya, un par de años después, ya sacás El Mundo Encima, y el proceso de ese libro, ¿cómo fue? Y ese es un libro en donde es la época más difícil, ¿no? Es la época de gran silencio en el país, bueno, no solo de silencio, pero hablando en términos literarios, fue una época de mucho ensimismamiento de todos los que escribíamos y creo que de toda la producción artística en general, ¿no? De manera que ese libro, que creo que es producto de esa época de silencio y de mucha represión, donde uno vivía con muchos temores, con muchos miedos, donde de hecho todos tuvimos algún episodio horrible para no recordar, y eso yo lo publico poco antes de irme a Estados Unidos.
O sea, fue como una manera de cerrar un libro con esa producción que tenía. Y bueno, y como yo ya sabía que iba a estar un tiempo afuera, creo que impulsada también por eso, porque estaba en pareja y estaba así como muy, muy con ganas de hacer muchas cosas, publico ese libro. También creo que yo lo considero un libro de transición, como que hay varias líneas jugando allí. Yo quería dejar un poco la voz del cielo posible, y lo que siempre me decía era que quería abrir el discurso, que quería otro aliento para los poemas, y allí hay muchos intentos de eso, muchos poemas que me gustan por eso, porque creo que se acercaban a lo que yo quería, y otros que son como, los veo como más de experimentación, ¿no? de que yo estaba probando a ver qué hacía. También fue la época del experimentalismo, por lo menos en Buenos Aires, que fue muy fuerte, la época de la Revista Azul, la época del surgimiento de los neobarrocos, donde había también una serie de lecturas nuevas, ¿no? Que uno iba haciendo, muchos trabajos con el ritmo de los poemas, con la fonética, con aspectos lingüísticos, más que nada, y un poco creo que ese libro tiene algo de eso. Si bien nunca pude meterme en una zona tan formalista de la poesía, allí hubo como un probar en ese sentido. Y el siguiente libro, que es Anónima, ya lo publicás después de la experiencia de Estados Unidos, y parece haber como un salto ahí. De hecho, vos, como si, más allá de que en la obra reunida están todos los poemas, por ejemplo en la antología personal que vos armaste, arrancás desde Anónima, ¿no? Como que ahí ya vos te encontrás con otra voz. Sí, me parece que con Anónima terminaron los prolegómenos. Y además fue un cambio muy grande el que yo tuve por el hecho de vivir 5 años afuera, y hubo muchos cambios también en la Argentina. O sea, había empezado la democracia, habían pasado un montón de cosas en la universidad. No sé, me parece que tiene que ver con ese regreso. Yo cuando estuve viviendo en Estados Unidos prácticamente no escribí. ¿De qué año a qué año viviste allá? Y me fui en el 85, sí. Bueno, volví a fines del 89. Okay. 5 años más o menos estuve. Y bueno, lo que sí hice fue estudiar. Hice la maestría y hice el doctorado también, aunque cuando volví todavía no, me faltaba presentar la tesis, que demoré muchísimo en hacer. Pasaron muchas cosas. Sí. Pero con Anónima lo que te decía era que yo no había podido escribir allá en Estados Unidos, aunque sí seguía con mis libretas, con esas zonas de muchos apuntes. Y cuando volví acá, en muy poco tiempo, creo que en 6 meses por decir algo, armé Anónima con todas esas notas. Que algunas no eran notas. A menudo me pasa eso, que me parecen notas y son poemas que ya están hechos. Sí. Ahora, Hugo, supongo yo, te debe haber influido bastante ese viaje, y además por el entorno. El movimiento feminista en Estados Unidos ya tenía una tradición muy importante, cosa que no sucedía acá. Así que eso debe haber sido una influencia muy grande de la poesía escrita por mujeres en Estados Unidos. Sí, yo creo que muy importante. Sí, haces bien en marcármelo, porque sí, creo que eso fue lo más importante. En general la lectura de poetas norteamericanos, pero sobre todo de poetas norteamericanas, que ya acá había
aparecido en la antología de Diana, y yo ya la había leído y tenía como ese insight, ¿no? Pero cuando llegué allá, bueno, leí mucho más eso, y la crítica literaria feminista estaba así como en el aire, ¿viste? O sea, yo tomé muchísimos cursos y realmente las profesoras daban muchísimo. Así que me leí todo. En esa época, y ya los trabajos que yo presentaba siempre tenían esa impronta, ¿no? Las monografías y artículos que escribía eran eso. Mi tesis de maestría era sobre narradoras, fue sobre narradoras, donde ya trabajaba desde una perspectiva feminista. Y después yo había hecho toda la investigación para seguir trabajando sobre narradoras en mi tesis de doctorado, y cuando vine acá no pude, no me podía sentar a escribir eso, me senté a escribir poesía, dejé todo eso, yo dije no, ya está, ya terminó la etapa. Y gracias a Andrés Avellaneda, que fue mi director de tesis en Estados Unidos, claro, él venía acá una vez por año, y cada vez que venía me decía, Alicia, la tesis, le decía, la semana que viene te mando el primer capítulo, le decía yo. Y bueno, eso no ocurría nunca, hasta que un día me dijo, mira, lo que tenés que hacer es cambiar de tema. ¿Por qué no escribís sobre todo esto de lo que me hablas cada vez que vengo? Y de ahí sale la doble voz. Claro. Y eso fue como una iluminación y además como un gran apoyo, porque él era, ¿viste? O sea, si él me lo decía, yo cambiaba, entonces podía hacerlo. Me dijo, no hay ningún problema, es solo un trámite. Bueno, de manera que ahí sí, a la semana siguiente le empecé a mandar avances. Y debió ser también, o me parece que aparece en Anónima, el impacto de estar inmersa en otra lengua y el extrañamiento que produce con la propia, ¿no? Sí, eso está en Anónima, eso es Anónima, eso fue mi estadía en Estados Unidos, o sea, fue un golpe cultural, así siempre se habla del shock cultural, pero yo lo viví creo que más intensamente. Primero porque con esto que contamos del origen, o sea, yo nunca fui una persona que en su casa se la hayan preparado para irse a vivir afuera o siquiera para pedir una beca e irse con esa posibilidad. Digamos, no estaba en mi horizonte de expectativas para nada, ¿viste? ¿Cómo se dio lo de Estados Unidos? Se dio porque yo estaba casada, no estaba casada, había empezado a salir con quien después fue mi marido, y él me dijo, mira, cuando empezamos a salir me dijo, mira, yo tengo pedido una beca a Estados Unidos, no sé, te digo así, viste, fue como un planteo. Y yo dije, bueno, pero yo voy, me encantaría conocer. Lo que pasa es que al principio era como por un año, era por un tiempo nada más. Y entonces a partir de ese viaje, bueno, decidimos casarnos porque era mejor para todos. Y yo además terminé la carrera, que la tenía totalmente abandonada, así como tenía millones de materias cursadas y no daba los finales, así. Y bueno, decidimos que lo mejor era que yo fuera con el título, porque si no iba a tener ninguna posibilidad allá, o iba a ser mucho más difícil. Bueno, en un año, que fue lo que tardó en venir la aprobación de su beca, yo terminé la carrera y di como 14 materias, es decir, un año fue una cosa así alucinante, di muchas materias libres, qué sé yo. Y fue eso, no fue un gran plan, era más que nada un plan de vida, sí. Como parte de un plan de vida que se fueron dando las cosas, y yo allá no quería hacer nada, porque tampoco sabía inglés, o sea que lo primero que hice fue estudiar inglés para poder moverme, y a los 2-3 meses
me estaba trepando por las paredes porque dije, no, yo tengo que hacer algo acá porque no, o sea, la vida en Estados Unidos es si vos no tenés trabajo o estudio, no hay nada, no tenés nada, no tenés vida social, nada. Entonces ahí empecé a presentar solicitudes en las universidades y me dieron una beca. Y tampoco necesitaba saber mucho inglés porque estaba en el departamento de español. Así que eso fue como lo que pude hacer y después yo sobreviví, te digo, para no, digamos, no fue como el gran plan de mi vida, sino que fue como una especie de sobrevivencia. Trabajaba y estudiaba, y bueno, leía cosas que yo quería leer y me entusiasmaba mucho, pero vivir en el campus fue también sobrevivir en el campus, ¿no? Me sentía extranjera, todo eso conflictivo, que quizás no se notaba en la vida diaria ya, era lo que escribía y lo que después apareció en Anónima, ¿no? Ese conflicto con la lengua, ese conflicto con el sentirme tratada como una otra. Eso fue muy fuerte y el feminismo me ayudó. Y otra cosa que observábamos es que, bueno, ya siguiendo con los otros libros, es que en cada libro tiene una unidad bastante fuerte, para empezar en cuanto a lo formal, y por ejemplo en el libro siguiente, en El borde es un río, también aparece otro cambio, que empieza a haber puntuación, que antes prácticamente no había, empieza a ser mayúscula, le das especial importancia a todas estas cuestiones gráficas, hacen a la identidad de cada uno de tus libros. Sí, yo creo que sí, que cada libro no fue una cosa pensada, pero no sé si a partir del borde es un río, pero sí a partir de la Hibris. A mí lo que me queda claro es que yo escribo desde cualquier lugar, o sea, escribo cualquier cosa, lo que en ese momento me aparece, tengo ganas, alguna idea que me surge, la voy siguiendo, pero no sé a dónde va, no tengo ningún proyecto previo. En determinado momento hay una cantidad de poemas y yo veo algo, digamos, digo, bueno, no, esto viene, me parece que viene por acá. Entonces ahí sí puedo, digamos, completar con más poemas. Soy más consciente de una búsqueda, digamos, y se va armando un libro. Y después sí le pongo mucho trabajo digamos, al acabado final, ¿no? Y eso me pasó con la Hibris, me pasó con Aguas y me sigue pasando. Puentes también, ¿no? Puentes. Es otro libro que tiene una unidad muy clara. Sí. Bueno, Puentes, claro, era más fácil porque fue un largo poema que se fue transformando en libro, digamos. O sea, logré hacer unida y vuelta por muchos temas, pero digamos que es un largo poema. Que al principio era un largo poema, y después yo quise agregar como poemas seccionados y no me gustaba cómo quedaba, entonces dije, no, esto es parte de lo mismo, y bueno, probé muchas cosas hasta que logré hacer ese largo poema, y corté mucho también para que fuera un solo poema, que medio era un libro chiquito, y entonces después incorporé las fotos y eso. Ahora, La Hibris, a mí me llama, ese es uno de los libros, quizá el que más me gusta tuyo. Me parece que es posiblemente el libro más lírico que vos escribiste, donde hay muchísima metáfora. Digamos, el uso de la metáfora es como excesivo, como el exceso que implica la Hibris. Y esos personajes que son como desafían el mandato,
en su momento de los dioses, después de los padres y después de no se sabe quién, del gobierno, pero desafían siempre el mandato del poder, exactamente. Me hacen a mí preguntar si vos tuviste tu propia hibris para escribir ese libro. Si crees que te salió a raíz de alguna hibris tuya. Sí, me parece que sí. No podría quizás nombrar un hecho en mi vida, pero sí, sí hay una cantidad de cosas personales que me pasaron y me parece que también se asocia a un momento en que yo pude decir algo respecto a los años del proceso, los años de dictadura militar donde no se podía hablar y donde yo, digamos, hay algo en algunos poemas míos, pero digamos no podía hablar abiertamente de eso. El primer poema de la hibris es ese poema último, que es ese poema que tiene la figura de las Madres de Plaza de Mayo, muy... Ese es el primero en la escritura. En la escritura. Y es un poema que yo no lo podía unir a nada, porque publiqué antes Química Diurna, por ejemplo, y ya estaba ese poema. Y yo dije, no, en Química Diurna no va, es otra cosa. Porque vos no tenés el tono ese político del momento. Exacto. No, viste que no, yo no escribo de esa manera, pero salió ese poema, que yo recuerdo haberlo leído en público 1 o 2 veces, así en el momento de la escritura, y había sido muy impresionante lo que pasaba. Porque era un momento en que todos estábamos tratando de decir, ¿no? Y bueno, llegó así, publiqué, qué sé yo, Química Diurna, y después dije, pero este poema siempre ahí solo, que yo, viste, no lo podía ni leer, porque si leía ese no podía leer otra cosa, digamos, todo lo demás sonaba disonante. Entonces, intenté hacer otros poemas como para acompañar y me salía una cosa horrible. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Y buscando el por qué, encontré, digamos, que la voz esa a mí me había salido de una voz de tragedia griega, que era la voz lírica del coro griego. Entonces empecé a releer todo eso que a mí me había fascinado en el momento en que lo había leído. Releí Esquilo, releí Sófocles especialmente, y yo dije, claro, esta voz a mí me salió de ahí. Es a partir de ese volver a leer la tragedia, tuve más conciencia de lo que yo había hecho intuitivamente en aquel poema, y empezaron a salir otros poemas. Y sí, es una voz muy fuerte, es la voz del no, es una voz muy negativa, muy confrontativa, es la voz de la diatriba, de todo eso que me encanta, te digo. Ahora, pasado el momento de la hibris, yo no pude volver a escribir así. Me parece que fue una voz para un momento, que yo soy un poco más tranqui, digamos, que me gusta más la poesía cuando también encuentra ese camino propositivo en un sentido vital, quiero decirte, cuando encuentra vitalmente alimento para vivir. Y me parece que esa voz de la hibris es muy confrontativa, o sea, necesita alguien del otro lado al que yo me esté oponiendo. Y bueno, no sé, no me parece, no sé, me siento más cómoda en el otro lugar, qué sé yo, independientemente de que de vez en cuando me salga la hibris. Claro, porque el tema de la hibris, además con los personajes que hay, es como, se podría decir que es un libro feminista en un punto,
porque son mujeres que precisamente se enfrentan a un estado de cosas personal que termina el libro en las mujeres que juntas arman un común y se enfrentan juntas a un sistema de cosas. Es verdad. Sí. Ahora, o sea, en ese sentido hay una apoteosis en el libro. Es decir, el libro no es solamente confrontativo. Ahí hay un indicio, alguien que dice es así. No cada una por su lado. Es así. Sí, todo eso igual, yo no, o sea, vos lo decís y me parece fantástico, pero yo no lo manejé. O sea, como muchas cosas que uno hace inconscientemente, ¿no?, en la escritura. Pero tan inconsciente es que yo te voy a decir, les voy a contar algo, o sea, ese libro, los poemas de ese libro no tenían título, salvo el último, que se llamaba Las Eriñas. La figura de las eriñas es también lo que a mí me llevó a volver a leer tragedia y literatura clásica. Las eriñas son esos animalitos que están persiguiendo, persiguiendo a Orestes, ¿no?, que comete matricidio. Entonces esas son las eriñas. Y bueno, toda la mitología griega también siempre me entusiasmó mucho en esos aspectos. Y bueno, y era un libro donde no había títulos y el título final era Las Eriñas. Ya estaba armado, casi todo, yo creo, ahora no recuerdo exactamente. Yo dije, no, voy a poner título. Y creo que a uno o dos le dije, no, al primero y al segundo, que ahora no me... Hay uno que es La Resentida, me acuerdo. Sí. Digo, ya está acá, el resentimiento mío acá está. Digo, le voy a poner La Resentida. Y entonces empecé ahí y dije, bueno, voy a poner así, van a ser todas mujeres. Y, o sea, los títulos son el armado del libro final, ¿viste? Estaban todos los poemas. O sea que por eso yo digo sin empacho, soy toda yo. De algún modo, ¿no? Digamos que los poemas como poemas partieron de algo subjetivo y después se transformaron en otra cosa, no sé. Son tu Madame Bovary. Son mi Madame Bovary, sí. Excepto Las Eriñas, ¿no?, que ya, digamos, ahí yo parto de otra figura, de una figura histórica y colectiva. Y digamos esa cosa que tanto impacto tuvo en su momento en nosotras, en todos, en nosotros, pero yo creo que también la figura de las madres de Plaza de Mayo, cuando yo estaba en Estados Unidos, sentí un impacto muy grande porque la gente me preguntaba, o sea, yo decía, soy argentina, y me decía, las madres de Plaza de Mayo, y me hacían preguntas sobre... Y yo cobré dimensión de lo importante que había sido el accionar de las madres, si bien internamente uno lo sabe, pero cobrás dimensión, vos decís, pero alguien que me identifica, no por Maradona, ¿me entendés? Yo digo Argentina, está bien, yo estaba en un medio universitario, Argentina, la madre de Plaza de Mayo, o sea, lo primero que venía y siempre me veía hablando algo sobre el tema. Así que bueno. Bueno, y pasando a Aguas, por ejemplo, ahí también hay un tema común y el proceso de escritura fue que empezaron a salir algunos poemas y después fuiste en la búsqueda de cómo completar todos esos posibles sentidos. Tal cual como vos lo decís. O sea, creo que también en los procesos, creo que Aguas ya tenía la hibris, el armado de la hibris, ¿no? Que me resultó, que me resultó, y tenía puentes también, ¿no? Que me resultó, qué sé yo, en cuanto a
digamos, a lo que sería el armado formal final, ¿no? Y ahí también tenía, bueno, yo ya tenía ahí muchísimos poemas anteriores a Aguas que podrían haber formado parte de Aguas, porque, digamos, siempre está el agua presente. Viví en Estados Unidos en un lugar rodeado de agua. Cuando volví acá me sentía extraña por eso. Mis viejos vivieron muchos años en Necochea y yo también estuve muy ligada al paisaje del mar. Cuando volví descubrí el Tigre y bueno, me pasaba los veranos allá. Entonces Aguas, digamos que tenía ya algún antecedente en otros poemas. Y cuando empezó, eran así poemas sueltos, ¿no? Y había en esa época empezó a haber una añoranza por la forma breve con la que yo tanto había peleado en relación con mi primer libro, ¿no? Mi primer libro así tiene como forma de aforística, digo yo, ¿viste? O sea, como poemas breves, algunos son un poquito más largos, pero siempre tienen esa cerrazón de la imagen, o sea, no una cosa muy conectada. Y entonces con Agua yo dije, ay, cómo extraño yo a veces escribir. Y vi que me salían algunos poemitas así, muy breves, como aforismos, como epigramas. Y entonces al final armé el libro así dándole una rítmica con 2 o 3 poemas, no me acuerdo cuántos eran, largos y uno breve. Y así, ¿viste? Y cosa que después fue leída como una rítmica del nadar, de la marea, de las olas. Claro. Pero bueno, esto fue como nada más que una cuestión de armado final. Yo de todo eso no me di cuenta. Claro, no estaba consciente previamente. Y también algunos poemas de ahí tenían títulos y los saqué, porque me parecía que tenía que seguir esa fluencia del agua que no tenía encasillamientos, sí, no tenía claves, sino que va. Y entonces saqué los títulos. Bueno, este es el modo de trabajar los libros, digamos, a partir de lo hecho, ¿me entendés? O sea, con lo que yo pude, bueno, a ver, ahora sí pensemos, pongamos a trabajar todo lo que sabemos o todo lo que tenés ya de oficio, digamos, para que se arme, para que quede bien el libro. Claro. Y en 2018, cuando reuniste toda tu obra poética publicada al momento, te dio una visión de totalidad de esa obra, en el sentido de tuviste una nueva visión de tu obra al tener que repasarla para ver cómo, bueno, de hecho decidiste publicar el último libro al principio y recién desde ahí hacer todo el raconto. ¿Cómo fue ese trabajo y esa revisión de toda? Sí, yo tenía el último libro y me parecía que como medio poco publicar otra vez un librito, no sé, me dio esa sensación. Y después había muchos libros que ya no se conseguían, que no estaban, la mayoría, ¿no? Salvo 2 o 3, ¿viste? Los demás no se conseguían. También descubrí que había como una nueva generación de lectores y que no habían tenido ni ahí acceso a mis libros. Bueno, dije, me parece que puede ser la cuestión de armar una obra reunida, pero ahí creo que fue la amistad, digamos, con Vanina, con la Giovanni, y la cercanía con Gog y Magog, que habían publicado La Contingencia,
un poco lo que me llevó a hacerlo, ¿viste? Como que también uno decide con los editores, ¿no? En ese sitio. No fue así, no fue así como que yo dije voy a repasar toda mi obra, no. Eso vino a posteriori, digamos, con la publicación y obligatoriamente con la recepción, digamos, con algunas notas que me hicieron, claro, que me obligaban a preguntarme sobre eso. Y está bien porque fue como un buen balance, la verdad que fue para mí un golpe ver todo junto. No me lo tomaba muy en serio, pero después me causó así como un golpe de decir, bueno, ¿es esto? ¿Es esto o esto? No hay más que esto. De manera que es una sensación muy rara la de la obra reunida, por momentos te da así como un extrañamiento, porque claro, ya los poemas de los 20 años los sentís muy lejanos. Y yo decía, ¿y esto? ¿A quién podrá hablarle? Y curiosamente, de mi primer libro, por ahí había gente que me señalaba de poemas del primer libro, ¿viste? Que bueno, hay lecturas para todo. Y cosa que yo también en un momento había pensado, ¿viste? Como una cosa bastante típica es a veces dejar de lado lo que yo hice con la antología, el RIMA anterior, que empecé desde Anónima, y después una crítica argentina, pero que vive desde hace mucho en Chile, que después me hizo Alicia Salomón, me hice el prólogo de la obra reunida. Cuando yo publiqué esa antología me dijo, ¿cómo dejás de lado los dos primeros? Digo, no, empieza con Anónima. Me dijo, no, de ninguna manera. Entonces yo decía, uy, si saco los libros, Alicia me va a decir que no, que hice mal, que yo dije. Y después había, en esa época o un poco antes, me encontré con alguien, con un muchacho que me contó una anécdota muy linda. Me dijo que él había comprado, en la época en que salió, pone en el 78, en el 77 salió el libro. Pero bueno, poco después había comprado El borde es un río, y que, El cielo posible, y que lo había tenido como un libro de cabecera de su juventud, y que lo llevaba, que había hecho un largo viaje por el sur, y que era el libro que llevaba en su mochila, el único libro que llevaba en su mochila, que lo guardaba y que estaba todo ajado el libro. Bueno. Y yo dije, no puedo sacar este libro. Entonces, ese muchacho. En honor a esa anécdota, a ese relato, un poco lo hice, pero no mucho más de la obra reunida, porque yo no revisé los libros. No hubo revisión, o sea, lo pensé. Y vi que no podía entrar en la circunstancia en la que yo había escrito esos poemas tan antiguos, algunos, y los que estaban más cerca no los iba a tocar, porque ya me parecía que estaban bien, que era eso. Entonces, en esa época leí un libro de ensayos de Cynthia Ozick, donde criticaba a Henry James, porque Henry James había revisado todos sus cuentos, sus primeros cuentos, y los había reescrito. Claro, con la obsesividad de Henry James. Exacto. Y entonces ella decía que había transformado a ese escritor de 20 años en el escritor que ya era Henry James. Y lo decía como una fuerte crítica, ¿no? Y me quedó, y yo dije, qué bueno lo que está diciendo esta mujer. Realmente es un riesgo muy grande, o sea, ponele que uno
los beneficia a los poemas, pero también es cierto que le saca el error que vos cometiste formalmente. Sí, saca la historia. Sí, la variedad de... Saca la historia de tu escritura, es la historia de tu escritura. Podés caer fácilmente en autodestruirte para construirte como el autor. Construir una ficción, claro. Y esas cosas influyeron en este momento para decir no, primero no los puedo tocar, me cuesta mucho, y después creo que no, que es mejor exponerse. Yo te iba a preguntar algo también en relación con toda la obra, y es el uso de la segunda persona, que cuando aparece, no aparece tanto, pero cuando aparece hay una oscilación, a veces aparece la forma del tú, y a veces y el voceo, claro, en el último libro está ya desde el primer poema muy fuerte, sí, muy marcado, pero en lo anterior lo que hemos visto es que aparece poco. Cuando aparece la segunda persona muchas veces son con formas que no están necesariamente marcadas entre voceo y tuteo, no distingue, digamos, pero de vez en cuando algún tú también aparece. ¿Pensaste sobre eso? ¿Tenés una reflexión? ¿Tomás la decisión de que aparezca más marcado en tu último libro, por ejemplo? Sí, yo lo que pasa es que a mí a veces el voceo para determinada atmósfera de los libros, de los poemas, no funciona. Eso me pasó, yo creo que en Química de una cosa así, donde dije no es un voz. Entonces evito usar el tú, claro, pero sí la forma verbal. Claro. No me sonaba, digamos. Y en general mi poesía creo que no está en ese grado, digamos, no, el voceo, sí, no me suena como una poesía coloquial. O sea, si bien tiene zonas narrativas, muy transparentes, no sé, pero no es una poesía coloquial, me parece que es... que tiene cierta densidad, que hay que detenerse, viste, como él decía, la hibris de la imagen, no sé cómo me dijiste de la hibris, pero un poco así, viste, como por ahí redunda más en imágenes y no en una situación. Sin embargo, creo que ahora, en este último libro, en La línea del desierto, como es una segunda persona, que es un desdoblamiento, no me puedo tratar de tú. Entonces sí aparece el voceo, pero sin que aparezca el vos. Sí, pero sin el forma uso del verbal, pronombre, digamos. Claro, la forma verbal decididamente. Sí, yo no me trato de mí a mí misma de tú, ¿no? Ahí te hubiera parecido una impostura. Totalmente, sí, no, ahí me suena, no, clara, o sea, vino naturalmente, te digo, no lo pensé, lo estoy pensando un poco ahora. ¿Y lo has pensado en relación a también poetas de tu generación, que muchas veces también se utilizan, quizás no una poesía coloquial, pero que sí apelan más a la segunda persona y que aparece el tú en lugar del vos? Me parece que en determinado momento, la adopción del voceo es obra de los 60 acá, ¿no? Empezó con la poesía de los 60. Y a veces era una poesía como muy coloquial, superficialmente coloquial, digamos. Creo que si no se usó tanto, o por lo menos mis contemporáneos o contemporáneas no lo usaron tanto, fue por eso que hay una oscilación en las producciones. Pero fíjate que creo que la última así poeta importante que usó el tú fue Olga Orozco. Así que directamente una diferencia entre la lengua hablada y la lengua escrita muy marcada. Pero el resto es como vos decís, hay como una oscilación. No lo estudié demasiado, pero en mi caso es esto. Bien. Lo uso cuando la atmósfera no da para un voceo.
o para esa zona tan coloquial, que sería distractiva, ¿no? Y bueno, ya creo que ya no lo uso tampoco el tú, pero cuando lo usé fue eso. Sí, bueno, vos tenés además una obra ensayística importante. Por ejemplo, en La Doble Voz, que vos tratás poetas contemporáneas tuyas. Analizás la obra de poetas contemporáneas tuyas hasta el momento de la escritura en que estaban. Es decir, ni siquiera es una obra que uno puede decir, es una obra terminada, una obra completamente en proceso, y vos haces un análisis de Coto Colombo, de Irene, de Mirta Rosenberg. Actualmente, si vos te fijas en la poesía de mujeres escrita actualmente, ¿harías otra doble voz? ¿Vos decís con las mismas autoras o con otras? No, con autoras actuales. ¿Qué pasa con la poesía escrita por mujeres actualmente? Sí, no, ese libro está muy ligado a un momento histórico, que es la eclosión, como yo digo, de las poetas mujeres en los 80, con la fuerza de lo que antes no había. Antes no había, de repente aparece, y aparece así, en malón. Claro, masivamente. Y era notorio que, digamos, esa muchedumbre, esa manada de mujeres ahí escribiendo, y también era notoria la ignorancia que había hacia ellas, o sea, el ninguneo en este sentido. Porque dentro de esa enorme cantidad de producción escrita por mujeres, había, en mi opinión, autoras que eran, no sé, voces importantísimas dentro de la poesía. Entonces, creo que lo que yo hice fue un poco ver quiénes eran. Algunas, Diana, por ejemplo, ya era una escritora, ya era una poeta consagrada, pero las otras no. O sea, en el momento en que yo escribo en La Doble Voz, es como vos decís, están en la obra en pleno proceso. Sin embargo, habían publicado ayer los libros más importantes de ellas mismas, en mi opinión. Siguen siendo, fíjate que los libros que yo tomo allí para analizar son claves en las obras de todas ellas. Entonces creo que fue así como muy bueno haber podido distinguir esas voces y por supuesto se me escapó alguna, ¿no? Pero decir, ojo, porque a estas no las pueden negar. Y después ahí había, digamos, toda una cantidad de gente escribiendo, y muy buenas poetas también, por supuesto. Pero creo que ese fue el impacto de La Doble Voz. Y en un momento donde la crítica literaria feminista, que yo adopto así, derecho, viejo, lo aclaro desde el vamos, estoy hablando desde este lugar, fue porque no era una cosa común, se veía más bien como políticamente incorrecto, mal, no estábamos acostumbrados a eso, y bueno, recibí las balas, o sea, por esa cuestión, ¿no? Y bueno, creo que hizo su camino ese libro. Con el tiempo, como que se convirtió en un clásico. Hoy en día se sigue vendiendo, se arman, qué sé yo, grupos de estudio y se utiliza ese libro. O sea, se sigue usando, sobre todo con la limitación que tiene de no haber tenido la obra entera de estas poetas, ¿no? Pero igual, digamos, como que da una perspectiva para el análisis de cada una de ellas, y sobre todo un aporte teórico importante, ¿no? Que me parece que a partir de ahí se puede leer muy bien la producción de poetas, por lo menos del siglo XX.
Yo no podría hacer ahora una doble voz de esta época, porque es otra época, porque no sé cuántas razones podría, pero digamos ahora, por ejemplo, casi todas las poetas son feministas, abiertamente feministas, y nadie se cuida de decir eso, ni hay que pelear nada en ese lugar. En ese sentido es más fácil y es una época distinta por eso. Creo que en los 80 alguna podía ser feminista o llamarse a sí misma feminista y otras no. Todo lo contrario, yo me acuerdo de mis peleas con Irene en esa época, ¿no? Que me decían, no quiero ser incluida en esa antología, ¿viste? ¿Qué sé yo? Cosas así porque no, bueno, pero ella también después hizo su proceso y después publicó el libro de esa gran antología de autoras mujeres que hizo por Del Doc, que también sigue siendo un libro clave y fundamental para consultar la producción del periodo. De manera que yo no podría ahora escribir eso. Primero porque tampoco tengo toda la información. Y después porque creo que habría que teorizar de otra manera. Ya no hay una doble voz en ese lugar. Habría que generar otro concepto que pueda abarcar algo notorio de las mujeres que escriben en este momento. Por ahora no se me ocurre, pero bueno, a lo mejor, viste, hay algo. Y bueno, tenés varios libros de ensayo. En leer poesía, por ejemplo, ahí está incluido ensayo sobre el verso libre, surfear en el oleaje del verso libre, y ahí empezás diciendo que en el inicio del poema ya hay una singularidad dada por un tono y por un ritmo que de alguna manera ya contiene las posibilidades de completar ese poema, de su forma final. Me preguntaba si esto vale también para la idea del libro, ¿no? Y de esta completud del libro, si el inicio de un libro de poemas también prefigura todo el libro, si ya ahí está. Es muy probable, sí, no lo había pensado, pero es muy probable que así sea. A lo mejor hacen falta una serie de poemas, ya no esa frase del inicio del poema, ¿no? Pero sí, a lo mejor hacen falta como una serie de poemas, algunos claves, que puedan irradiar lo que después va a ser ese libro. Para mí los libros de poemas están ligados a un momento vivencial, digamos, siempre tienen alguna relación con el momento vital que uno está pasando. Y sí, probablemente en la rítmica habría que entenderla desde otro modo. Yo lo decía en relación al ritmo, ¿no? Y al tono, que digamos en el momento en que uno sabe que ahí empezó el poema, que puede ser la notación primera o no, porque a veces la notación primera es la que se tacha antes, pero en el momento en que uno descubre cuál es esa frase que después nos abre el resto del poema, ahí está implícito el tono y el ritmo, ¿no? Y a lo mejor en esta serie de poemas que yo te digo que de algún modo son como la piedra basal, está todo lo que un libro puede llegar a decir. Sí, por lo menos en algunos libros yo te lo podría suscribir. Muy bien. El ensayo sobre la emoción Este último. es una polémica con la poesía de los 90. Y creo que sí, que está, que no abiertamente, creo que justamente por esto que también yo decía que no me gusta a mí la pelea para destruir a nadie. A mí me gusta, soy muy peleadora,
pero la verdad es que lo que más me gusta es que de ese conflicto pueda aparecer algo, si no, no tiene sentido. Sí, hegeliana soy. No, me parece que soy, no sé, así como me molesta mucho la ironía, el uso ese abusivo y constante de la ironía, que yo me lo saqué de encima cuando viví en Estados Unidos, que yo era muy así. Tampoco me gusta la negatividad absoluta. Creo que la negatividad es muy, ¿cómo te puedo decir? Es como un gran alimento, pero hay que ver para dónde llevarlo. Debajo está, bueno, en algún párrafo hay alguna referencia muy directa a la poesía de los 90. Sí. Pero yo no me puedo pelear tampoco tanto, porque yo creo que tomé mucho de esa poesía, de la poesía, o ya venía de antes tomándolo, no sé. Yo me identifico mucho con una poesía que escribe a partir de un objeto, de una escena, de una situación, que a partir de lo material elabora otra cosa. Lo que sucede es que me sigue pareciendo que en determinado momento se produjo una poesía muy fácil, que no era poesía, que eran notas, apenas cosas para empezar a charlar del poema, pero no... y que no son por ahí las figuras que primero se nombran cuando se habla de los 90, pero sí toda una serie de poetas menores o más jóvenes formados en esos talleres y con una especie de, no sé, de picada de cabeza en ese sentido que era muy molesto, ¿no? Y yo por lo menos lo he visto en gente que ha trabajado conmigo en talleres, viste, que venían pensando que tenían que tachar todo. Digo, no, para nada, no se hace tachando un poema, espera un poquito, hay que ver otras cosas. No es tachar un poema, o sea. Bueno, cosas así, ¿no? Me parece que sí, que hay una polémica, pero que más que nada lo que yo quería era reivindicar el papel de la emoción en la escritura poética, que es el papel de la subjetividad, que es el papel de la experiencia, de la percepción. Me parece que se dejó de hablar de estas cosas como si fueran antiguas, como si fueran mala palabra, como si eso implicase necesariamente un narcisismo desatado o una poesía sentimental. Y no es así, hay que tomarlo, en todo caso, retomar la emoción en ese posobjetivismo, ¿no? O sea, una vez que mella el objetivismo, digamos, retomarla. Y ya no es la misma poesía emocional de los años 40, ¿no? Es otra cosa. Y creo que que las producciones en este momento también están hablando de eso. La gente ahora pone el yo todo el tiempo sin ningún problema, o sea, que esa conceptualidad tan fuerte, esa poética tan fuerte de los 90, que ellos tomaban vía Januzzi, que Januzzi nunca fue tan estricto en ese sentido, no funciona, o sea, funcionó para que toda esa generación ocupase un lugar y bueno, hicieran las críticas que tuviesen que hacer a quienes lo precedieron o tuvieran esas polémicas con el barroco, con el neobarroco, pero no funcionan de la manera preceptiva en la que después se difundió eso, ¿no? No funcionaban en los talleres literarios, estaban realmente cohibiendo a mucha gente que no tenía sentido. Por eso me parece que me gustó pensar en esto y ahora me gusta más que empiezo a ver que tiene como mucha aceptación en la gente que lo lee. Así que
Claro, de ahí también tu reivindicación de Funes, por el exceso de percepción. Exacto. Sí, sí, lo de Funes que yo lo usé en un ensayo de leer poesía, ¿no? Sí, y claro, yo ahí lo veía a Funes como el prototipo del poeta, porque es justamente aquel que se detiene en la percepción y que no está pensando tanto en sistematizar o en clasificar, sino que se deja llevar por esos detalles de la percepción. Y bueno, creo que esto es como el alimento del poeta, o por lo menos algo que el poeta, que todos los poetas tienen, digamos, es esa percepción singular, porque a partir de eso pueden dar su visión del mundo, dar su posición, su perspectiva frente al mundo, digamos. Claro, porque el yo es la individuación. Exacto. Lo otro es la generalización. Exacto. Incluso, si vos tomás la poesía de los 90, a los buenos poetas de los 90, hacen eso, o sea, tienen una percepción particular sobre algo y eso es lo que vuelcan. Después lo del uso de la tercera persona y la impersonalidad y todo eso, es una armadura que se han armado, valga la redundancia, pero no es de donde parte ninguna poesía, ni siquiera esa poesía tan exigente, tan dura, digamos, con lo material. No es así, no se sostiene, digamos que en los textos esa perspectiva no se sostiene. Sí, muy bien. Y pasando al último libro que publicaste, que ya mencionábamos, hay hijos todavía, que te pasaste a la prosa, es una experiencia muy distinta. Y, bueno, no me pasé. No te pasaste en un momento, pero dos cosas. Por un lado, pequeña traición no se le niega. Por un lado, revisitaste algunas escenas que ya estaban en tu poesía. Pienso, por ejemplo, en el regalo de tu papá, del auto, cuando eras chica, esa que le decían la Maserati, que está en el poema de la contingencia y está también en un capítulo de este libro. Y al mismo tiempo esto que decías al principio, que decidiste contar como una parte de tu vida y estar como una exposición mayor que quizás en tu obra poética está, no sé, más camuflada, ¿no es cierto? Sí, ¿Puede ser? Sí. Bueno, contanos cómo fue esa experiencia. Sí, yo creo que también forma parte de una etapa en el sentido de que ese libro se empezó a escribir después de la muerte de mi papá, de mi hermano, sí, y en los últimos años de mi mamá, sí, donde tuvo que ver con eso, digamos, con el reencuentro con mi vieja después de una vida o de muchos años de una relación conflictiva donde no nos entendíamos y en ese momento en que yo tenía que visitarla mucho empecé a hacer, y entonces iba al barrio de mi infancia, en fin, me ponía en contacto con un montón de cosas que me hacían rememorar todo el tiempo. Empecé a hacer anotaciones, empecé a escribir sobre cosas que me acordaba de esa época. Y bueno, era todo prosa lo que salía como prosa. Sí, salía como libro de memorias, así. Y yo en algún momento me acuerdo que dije, nunca voy a publicar esto porque es como, justamente es un registro demasiado íntimo. Y además como que yo decía, y además los libros de memoria, qué cosa tan, ¿a quién le puede interesar? Qué sé yo, no sé. Yo no leo demasiado libros de memoria, así como género, ¿no? Y bueno, empezó eso, que eran como muchas
notas que yo tenía, ya muchas, y después dije, por ahí podría hacer algo. Y empecé a mirar y dije, no, esto no va. Me parecían, yo me digo cosas horribles cuando yo escribo, así me critico ferozmente, ¿sí? Entonces decía, estos son como viñetas, ¿qué estás haciendo? Viñetas así, como, me acuerdo como eran los poemas en una época en los suplementos literarios, ¿no? Eran como el adorno de, nunca eran literatura per se, sino que eran el adorno para los literatos, que en general eran narradores. Entonces esto yo lo veía así, como cosas sueltas que no podía unir de ninguna manera. Hasta que empezaron, escribí unas, ahí por ahí es una de esas anotaciones, eran conversaciones con mi madre. Entonces me acuerdo que medio como que escribía en mis notas, bueno, esta es otra conversación con mi madre, ¿no? Y entonces empezó la idea de este armado. De ir intercalando conversaciones con mi madre. Y de algún modo era salir del libro de memorias porque me traían al presente. Y eso sí me pareció como más interesante. Además que yo empecé a volcar algo que era como bastante fuerte en mí, que era la zona de conflicto con mi madre. Y bueno, esto fue, ahí salió porque lo vi más como una novela. Le vi como ese formato de novela donde yo podía... Me costó mucho el tono, me costó mucho encontrar la voz narrativa, ¿no? Porque es prosa, porque no es, si bien uno puede decir tiene mucha ligazón con la poesía, con lo poético, o por lo menos con mi registro poético, no es poesía, es prosa, yo cuento cosas, relato cosas. Fue un aprendizaje. Y por otro lado también, en determinado momento, me gustó mucho esto de que tuve que hacerme una fuerte crítica y decir, pero ya estás escribiendo pavadas. O sea, digamos, noté que con la prosa, por lo menos yo, podía caer en un registro muy superfluo fácilmente. Es decir, enseguida podía contar anécdotas, cosas. No, entonces volví de ahí, corté un montón de cosas y dije, no, el tono es ¿viste? Así como que... Y bueno, esto fue también la cocina de la escritura de Ahí lejos todavía, que todavía está cerca. Sí. Y bueno, un poco ya para ir cerrando. Sí, ahora se les acabaron los libros. Claro, no, por eso un par de preguntas más generales. Una que tiene que ver así con tus hábitos de escritura, algo fuiste contando, pero bueno, esto, como si tenés alguna disciplina particular, cómo trabajás. Sí, ya desde hace muchos años que no paro, o sea, escribo y escribo, aunque después sean cosas que no voy a utilizar, o por ahí en momentos en que no tengo nada o casi nada, me dedico a revisar y a corregir. Trato de conectarme con todos mis estados de ánimo, trato de conectar la escritura con todos mis estados de ánimo, no que sea un momento determinado. Por supuesto, siempre hay momentos impagables, ¿no? Porque salen cosas muy buenas o momentos de lucidez donde uno puede ver algo que no podía ver antes. Pero esa es, ya te digo, el único secreto es tener la cabeza metida ahí y dejarle tiempo a la escritura. Para mí en general son las mañanas, no sé si todas las mañanas, pero ese horario de cuando me levanto, me hago los primeros mates y es ese momento en el que yo puedo revisar, generalmente pienso
o a la noche antes de dormirme, o cuando me despierto, en algo que me conecta con la escritura, y ahí voy. A veces puedo, no sé, en esas duermevelas, puedo ver claramente un error que estoy cometiendo y entonces después voy hacia allí. Pero ese es el único hábito, ¿no? De escritura. Y después, bueno, mucha lectura, también no perder de vista la lectura y leer de todo, no solamente poesía. Leo mucho ensayo, leo mucho narrativa, eso. Y bueno, vos tenés una actividad docente institucional y una actividad docente particular. ¿Se combina eso? ¿Se puede enseñar a escribir? ¿Cómo es ese tema? Bueno, ese tema es difícil de abordar, pero sí se puede. O sea, ya estamos con consignas, parece. Yo trabajo con talleres desde hace muchísimos años, ¿no? Talleres particulares. Y se puede transmitir algo respecto de la escritura. Por supuesto, es una posición docente muy particular la del taller. No es la posición del docente que da una clase teórica, una clase teórica magistral, llamémosle, y que es el que todo lo sabe y puede transmitir un saber en ese sentido. No hay un contenido muy preciso, pero sí se puede transmitir la experiencia con la escritura y además ver con el otro qué es lo que sucede en sus textos. Eso sí se puede hacer, de una manera muy, ¿cómo te diré? Como muy metiéndose en el barro, como yo digo, o sea, ensuciándose las manos y equivocándose también con el texto del otro, ¿no? Pero creo que ahí hay mucho que se le puede dar como experiencia al otro para que enriquezca su experiencia, porque la experiencia es personal, es un aprendizaje, ¿eh? La enseñanza en este sentido es como algo bastante orientador, con 2 o 3 cositas por ahí sueltas, pero no tiene un corpus. Es más que nada el aprendizaje y el acompañamiento o la guía hacia ese aprendizaje que tiene que hacer el otro. De manera que eso es lo que yo sé de los talleres que doy desde hace muchos años. Y eso, creo que por esa razón también me convocaron en la universidad, ¿no? Por mi experiencia con los talleres, porque además tenía títulos académicos, alguna experiencia académica, y volcada más que nada en ensayos, y esto era lo que se necesitaba. Pero digamos que la cátedra que yo tengo, que es el taller de poesía 1 en la UNA, es muy distinta a los talleres individuales particulares. Primero que ahí hay un montón de gente y ahí lo que yo hago más que nada es dar los teóricos de una materia que es eminentemente práctica, o sea que es como dar cierta teoría para que después ellos puedan aplicar en la escritura. O sea que lo que más hacemos es lectura de poemas sobre algunos temas que yo voy desarrollando, que son los mismos que yo desarrollo en mis ensayos, y damos bibliografía también, así que es muy interesante lo que se produce ahí. Y también otra particularidad que tiene el taller dentro del ámbito académico universitario es que requiere de una calificación. ¿Cómo se manejan con esto? Sí, nos manejamos, digamos, de la manera más libre que se pueda. Si, por ejemplo, los chicos hacen trabajos con consignas, qué sé yo, tienen entregas pautadas en las que no tienen nota. Es decir, se acepta o no se acepta, o se devuelve para una reescritura, o si se hacen muchas observaciones tienen que
hacer una escritura, o si no, está bien con lo que está, aunque tengan observaciones. O sea que ahí no hay notas en esos trabajos prácticos. Lo que hay después es un trabajo final, digamos que es sobre la base de alguno de los trabajos que hayan hecho, y que sobre eso se perfecciona, tienen que entregar ese trabajo con una bitácora, y luego tienen un examen parcial que es más que nada el análisis de un poema. O sea que ahí sí tienen nota. Con las herramientas teóricas que se dieron, claro. De manera que le escapamos bastante a la cuestión de calificar una producción literaria. Sí, sí. Ahí, por supuesto, después se hace un promedio entre la participación en los prácticos, en la nota de parcial y el trabajo final que hayan entregado, ¿no? Ahí sí sacamos una nota, porque no hay otro modo. Y además tienen la posibilidad de promocionar la materia consciente, de manera que prácticamente no tenemos exámenes finales, porque la mayoría promociona, y si no promociona es por algún problema que han tenido en medio, o directamente se abandona la carrera. Son materias realmente para cursar y disfrutar en la cursada, no tiene sentido, no es que me tengo que leer tantos libros para un examen final. Así que nos vamos adaptando, digamos, las exigencias institucionales de una universidad con lo que es inherente a un taller, ¿no? Que nunca tiene nada que ver con una nota. Claro. Bueno, y para cerrar, ¿querés contarnos si estás trabajando en algún proyecto ahora, algún libro, en lo que estés? Y ahora estoy en ese momento en que empiezo a visualizar que hay algo ahí que puede ser un libro. O sea, tengo así como una serie de poemas que tienen ahí una conexión, pero bueno, todavía no está muy definido, pero bueno, estoy contenta porque no tenía nada, o sea, medio como que apareció en los últimos meses esto, y me entusiasma seguir trabajando en eso, en poesía, porque el año pasado estuve como muy tomada. Bueno, porque el año pasado se publicaron las dos cosas. Los dos libros salieron el año pasado. Sí, y yo recuerdo el verano pasado, porque mis veranos es como mi momento de revisión de todo, tenía como los dos libros para cerrar. Claro. El ensayo que ya me estaban apurando que lo entregase porque había mandado un avance, y entonces terminé de ver el ensayo, que eso fue como más rápido, y después tenía ya la versión bastante avanzada de que también ya tenía como acordado con Sindo que lo publicaba, y yo dije, no, déjame ahí en el verano, yo me siento y veo todo. Y Patricio, que es el editor, me decía, ya está. Bueno, yo necesité ese tiempo así como para hacer la última pasada, y me gustó hacerla. Pero bueno, tuve todo el verano ahí como muy tomado con eso. Y después también la salida de los libros, viste, que te pone... Sí, claro. Lleva tiempo, energía. Lleva mucha energía, las presentaciones, después algún tipo de nota, difusión que aparece también. No tenés el espacio para concentrarte demasiado en la escritura, pero a pesar de eso empezaron a aparecer algunos poemas que me gustan, y ahora ya con estas vacaciones ya un poco va tomando color, sí, así que estoy en eso. Bueno, muchas gracias, Alicia. No, gracias a ustedes, un placer. Y pasamos a la lectura de poemas. El hervor. Silba la pava y me avisa algo más que su hervor.
he llegado a casa. La dejo que silbe y el aire se va impregnando de olores que extrañaba. A leña encendida en la salamandra el último julio y a juncos de la cortina que se humedece con el vaho. Cada vez más filoso su sonido vuelve a anunciarme que está lista el agua para el té, si eso era lo que quería, que ahí están las hierbas y las tacitas chinas y que espero para bajarlas del estante, y qué más si está todo en orden aunque me ausente, aunque me vuelva irreconocible el entusiasmo por viajar, si como digo el mar se aislaba detrás de una tormenta de arena, mientras la playa era un cristal raspado al final de una ruta solitaria y desconocida, si como digo los vientos cruzados del sur inutilizaban el aeropuerto y el tiempo se detuvo sin respuestas, ahora debería preparar ese té. He llegado a casa, he llegado a casa. Mientras dura el silbo entiendo, el agua que hierve tiene valor, prender una hornalla tiene valor, pero una deja de escuchar. El adormecimiento fue haber dejado de escuchar. El bien, el amparo, son percepciones que se pierden. Sigue el silbido y lo dejaría para siempre, porque quiero que me diga, aunque no haya palabras dulces, que estoy en casa, que el desierto es una línea imaginaria y que no me atraviesa. La ruta del desierto. Si algo aprendí es a irme, cuando los cuerpos se cierran, cuando las palabras se enfrían y sostienen la lógica, pero no a mí, me dejo ir hacia un lugar perdido, un país detrás de las cosas. Con un adiós imperceptible el vacío comienza, desaparecen los edificios, los autos, los semáforos que no son ahora señales. Ya no estás ahí, estás en la ruta del desierto, en marcha hacia lo inconexo, lo áspero, lo faltante. Podés ver abrojos en los pastos escuálidos, se inclinan y sisean como serpientes. Podés ver el color seco del Mojave, es Arizona hacia Albuquerque, es el camino monótono en la meseta patagónica que emerge. Estás a la intemperie, no hay engaño, lo visible es lo existente. Manejás por una ruta sin límites. La única emisora de radio dejó hace rato de captarse y la aguja del tanque de nafta baja como un cuchillo. No hubo tiempo para previsiones. Manejás el volante apretado como si sostuvieras en tu eje el giro de las cubiertas. Irse lejos, con elegancia, con la altivez habitual en los que fueron fuertes, pero ahora las cosas desaparecieron y podrías caer convertida en un cactus a través del polvo. La imagen en el retrovisor igual a la del parabrisas, llegar a ninguna parte con lo que dije, lo que no dije, lo que debía hacer, escribir y no pasar en limpio. La ruta crece, es la misma ciudad hundida en los cuartos donde se acorrala el amor sin preguntas, sin reflejos más que para sus ojos dulces que devoran. Manejás, llevás el arañazo imperdonable, la mirada previa de los grandes felinos. La ruta debería cambiar, un giro, una bifurcación, los olores del riego aplastando la arenisca y que el camino conecte y que el mapa tenga algún sentido. Nada por ahora. Música de Hang. En la plaza que rodea la Catedral de Granada, un músico ambulante percute sobre sus rodillas un tambor de metal.
tiene la forma de un plato de aluminio tapando a otro idéntico, con las abolladuras de una cacerola muy trajinada en las curvas donde varían los tonos. Cuando lo golpea con los dedos suena a veces un gong, otras una campana en sordina que trae de lejos un pueblo fantasma. Cuando desliza la palma de la mano, eclipsa cualquier estridencia. En este siglo de ruidos, un instrumento carga el silencio más remoto. Se llama hang y hace crecer la música del desierto. El sonido tiene la resonancia circular de su encierro, el hueco de su suerte, la circunspección de un monje tibetano, un cielo recóndito que vuelve entre relampagueos, un follaje de árboles mecidos en un sendero nocturno. Hay que detenerse un momento al borde de la plaza y escuchar al músico. La ondulación de la melodía alcanza el desvanecimiento de la no respuesta. Hay que acercarse todavía un poco y olvidar. Acercarse a las cosas requiere olvidar. Cuando el sonido está en tu cuerpo, se abre una flor lenta. Era lo que Diana más temía, que la realidad irrumpiera. Liliana Hecker. Consecuente, ella empezó a lavar su ropa. Puso agua en un balde y agitó el jabón con un sentimiento ambiguo. Era un olor nuevo y una nueva certeza para contar al mundo. Mirar cómo se rompen las burbujas, dijo, no es más extraño que mirarse a un espejo. Creía que hablaba para sus papeles y se rió mientras tocaba el agua. La ropa se sumergía despacio y la frotaba despacio a medida que iba conociendo el juego. Decidida, tomó cada burbuja de jabón y le puso un nombre. Era lo mejor que sabía hacer hasta ahora, nombrar y que las cosas le estallaran en la mano. Mientras tanto, yo estuve lavando ropa mientras mucha gente desapareció, no porque sí, se escondió, sufrió, hubo golpes, sí, ahora no están, no porque sí. Y mientras pasaban sirenas y disparos, ruido seco, yo estuve lavando ropa, acunando, cantaba y la persiana a oscuras. Estos dos poemas son de Irene Gruz.